¿Qué hora es? Me he quedado dormido. Hola, perdonad la espera. Bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Blue Balloon Fighter y hoy estoy aquí para hablar del origen de algunos Pokémon, concretamente aquellos que están inspirados en el folclore japonés. Solo voy a hablar de los 150 primeros Pokémon, porque si no estaría aquí una eternidad. Así que no perdamos más tiempo y empecemos hablando por aquel que es más evidente su origen. Meowth. Supongo que todos conocéis el objeto en el que está basado Meowth, aunque tal vez no entendáis del todo su significado. Hablo del Maneki Neko, el gato que llama por señas. Estas estatuas de gato suelen colocarse a las entradas de los negocios en Japón para atraer la buena suerte y los clientes. Este amuleto de la buena suerte ha inspirado el diseño de Meowth y su ataque Día de Pago. Por contra, Persian no parece atraer la buena suerte, más bien lo contrario. En su descripción de la Pokédex se nos dice que es un Pokémon cruel que no hace más que traer problemas a su entrenador. Aunque menos evidente que el caso de Meowth, esto también puede ser una referencia a una criatura japonesa, en este caso un Bakeneko, un gato monstruo. En Japón existía la creencia de que si la cola de un gato crecía demasiado, el gato se convertiría en un Bakeneko, un espíritu maligno que no haría más que traer desgracias sobre su dueño. Si este gato alcanzaba una edad aún más avanzada, su cola empezaba a dividirse desde la punta y se convertía en un necómata, un espíritu aún más poderoso. Probablemente esta preocupación por el tamaño de la cola de los gatos fue la que indujo a los japoneses a desarrollar esta distinta raza de gato llamada bobtail japonés, a la que apenas le crece la cola. Pero el ladino Persian enrolla la punta de su cola, de manera que nunca sabemos cómo de larga es y si estamos a salvo o no. Y ahora que hablamos de colas, hablemos de Vulpix y Ninetales, los Pokémon zorro. Estos Pokémon están inspirados en los legendarios Kitsune, los zorros japoneses que son capaces de crear ilusiones y engañar a la gente. De ahí que aprendan movimientos como rayo confuso. Vulpix y Ninetales probablemente son de tipo fuego en referencia al Kitsunebi, un tipo de fuego fatuo que los zorros son capaces de generar. En cuanto al número de colas, tanto los Kitsune como los Vulpix empiezan naciendo con solo una cola. Pero a medida que se van volviendo más longevos van ganando más colas hasta alcanzar el número máximo de 9 colas, igual que Ninetales. Sobre las colas de Ninetales, la Pokédex dice que si alguien toca una de las colas de Ninetales caerá sobre él una maldición. Esto probablemente es una referencia a la leyenda de Tamamo no Mae. Hace mucho tiempo existió una mujer llamada Tamamo no Mae, que era la mujer más hermosa y más sabia de todo Japón. El emperador quedó prendado de Tamamo y la convirtió en su cortesana. Pero al poco tiempo el emperador cayó enfermo y nadie sabía exactamente por qué. Hasta que un anciano sabio descubrió que Tamamo no Mae era en realidad un zorro de 9 colas que estaba embrujando al emperador. El zorro de 9 colas salió huyendo, pero los guerreros del emperador lograron darle alcance y lo mataron. Resentido, el zorro de 9 colas se convirtió en la Seisho Seki, la piedra que mata, y trajo una maldición sobre la montaña en la que se encontraba. Todo aquel que se acercara a la roca que mataba moriría al instante. ¡Yikes! Si no queréis arriesgaros a sufrir la maldición de Ninetales, a lo mejor preferís jugar a la versión roja del Pokémon, donde os podéis encontrar con Growlithe y Arcanine. El origen de estos Pokémon se remonta a los templos budistas de la antigua China. Uno de los símbolos de la doctrina budista era el león, de manera que a las puertas de los templos se solían colocar unas estatuas de leones que se llamaban Shisa. El budismo se extendió de China a Corea, y de Corea a Japón, pero como en Japón nunca habían visto a los leones, cuando crearon estas estatuas les dieron forma de perro y los llamaron Koma Inu, es decir, perros coreanos. Dando igual si los llamáis Shisa o Koma Inu, estas estatuas están a la entrada de los templos ahuyentando a los infieles. Esta función de perros guardianes queda reflejada en la descripción de la Pokédex de Growlithe. En cuanto al tipo fuego, esto puede ser una referencia al que el pelo de estas estatuas parece fuego. Pero Arcanine no es simplemente un perro guardián como su preevolución. Su descripción en la Pokédex dice que ver a este Pokémon correr es símbolo de buenos augurios. Probablemente esto es una referencia al Kirin, uno de los animales más sagrados de China, el conocido como unicornio chino. Se dice que esta criatura tiene cuerpo de ciervo, cabeza de león y escamas de pez. También se dice que el Kirin solo aparecerá en los momentos de gran prosperidad, cuando un gran gobernante está al mando de la nación. En este sentido, se dice que el Kirin anuncia la llegada de un niño realmente virtuoso al mundo. Es por eso que en ocasiones representan niños cabalgando a lomos del Kirin, corriendo a gran velocidad.
pero ya hablaré más del Kirin más adelante. De momento volvamos a los templos budistas de China. Otro de los animales que supuestamente representaba la doctrina budista era el elefante, de manera que había estatuas de elefantes en los templos budistas. Se creía que tener una pequeña estatua de elefante en tu casa te protegía contra enfermedades y contra las pesadillas. Esta traducción evolucionó y se convirtió en la creencia en un animal llamado baku. Los japoneses creían que los baku eran unos animales que se comían los sueños de la gente, de manera que si te despertabas y no recordabas tu sueño era porque un baku se lo había comido. Para los japoneses actuales, baku es sinónimo de tapir, concretamente el tapir malayo, y realidad y leyenda confluyen en el Pokémon Drowsy, un Pokémon tapir capaz de usar el ataque come sueños. La evolución de Drowsy, Hypno, parece más bien basada en otro animal. En lo que a su aspecto se refiere, Hypno parece basado en el mono narigudo. Este es el tipo de cosa que solo pasa en un videojuego, un tapir se convierte en un mono narigudo. Bueno, resulta extraño, pero puede que haya algún tipo de elemento en común entre ambos animales. Aparte de su gran nariz, claro. En este mapa represento en verde el área de distribución del tapir malayo y en amarillo el área de distribución del mono narigudo. Ambas especies son endémicas de la Indonesia. Y por otro lado, se supone que el Baku es una criatura del mundo de los sueños. Además, su descripción es bastante ambigua. Si la fuéramos a seguir al pie de la letra, tendría que tener un aspecto como este. A un Pokémon con un origen como el Baku hay que darle cierta flexibilidad a la hora de evolucionar. Claro que si hablamos de evoluciones extrañas, lo más probable es que lo primero que se os venga a la cabeza es ¿cómo es posible que Magikarp evolucione a Gyarados? Este es un caso que a nosotros los occidentales se nos escapa, pero en Japón esto tiene su sentido. Magikarp está basado en el koi, un tipo de carpa decorativa que suelen criarse en Japón. Los koi tienen instintivamente la tendencia a intentar remontar cascadas, por muy débiles que sean. Esta insistencia en emprender tareas prácticamente imposibles ha convertido a los koi en un símbolo de persistencia en Japón. Esta simbología de nuevo tiene su origen en China. En China existe la leyenda de que si una carpa koi remonta la catarata del río Amarillo y salta por encima del arco del dragón, se convierte en un dragón. Y existe la expresión que dice la carpa se ha saltado por encima del arco del dragón, que se le dice a los estudiantes después de haber estudiado mucho y haber pasado los exámenes, o a cualquier otra persona que haya recibido su recompensa después de un arduo esfuerzo. Como toque final al diseño de Gyarados tenemos que tener en cuenta los Koinobori, que son unas banderas en forma de carpa. Estos Koinobori se izan el Día de los Niños en Japón como símbolo de que los niños tienen que esforzarse mucho y crecer. La influencia de estas banderas en el diseño de Gyarados es evidente ya que Gyarados siempre tiene la boca abierta. La forma variocolor de Gyarados es roja y su color normal es azul, colores comunes entre los Koinobori. Y también en que Gyarados es tipo volador, una referencia a esta bandera de nuevo. Conocer el folclore japonés también nos ayuda a entender las sutilezas de las evoluciones de otros Pokémon, como por ejemplo, cómo es que Jigglypuff evoluciona a Wigglytuff. Antes de responder a esa pregunta tenemos que tener en cuenta que Jigglypuff es un Pokémon muy relacionado con la luna. Solo puede ser capturado en el Monte Moon. Solo evoluciona cuando se le expone a una Moonstone. Y también se dedica a cantar nanas. Parece que tiene algún tipo de relación con la noche o la luna. La pregunta que os tenéis que hacer es ¿qué se ve en las sombras de la luna? En Occidente se dice que las sombras de la luna son la cara del hombre de la luna, pero en Oriente se dice que lo que hay en la luna es un conejo. Si introducimos estas ideas a la hora de analizar a Jigglypuff y a Wigglytuff, vemos que Jigglypuff tiene los ojos asimétricos, tiene un ojo más grande que el otro en el sprite de Game Boy. Al principio yo pensé que esto era un error en el diseño, pero tanto en la versión japonesa como en la americana del juego, ese error de diseño se repite. Es posible que eso no sea un error de diseño, es posible que eso sea una referencia al hombre de la luna, ya que se supone que el hombre de la luna tiene un ojo más grande que el otro. En cuanto a Wigglytuff, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos su diseño es un conejo. Pero la historia de estos Pokémon no acaba ahí. En Japón, los nombres de Jigglypuff y Wigglytuff son Purin y Pokurin, respectivamente. Purin es la forma que los japoneses tienen de decir pudding o flan. Claro que no tenemos que tener este nombre en cuenta al pie de la letra, solo tenemos que pensar que querían darle a este Pokémon el nombre de un postre. Esto de nuevo nos lleva al conejo de la luna.
En Japón se cree que el conejo que vive en la luna está haciendo mochi, que es un tipo de dulce de arroz. El mochi recién hecho es blanco, pero se suele teñir de verde o rosa para hacerlo más atractivo. Eso lo tiene en común con Jigglypuff. Bueno, eso y su suavidad y su carácter dulce. Hablando de Pokémon basados en comida, en Japón existe una expresión que dice encontrarse un pato cargando con un puerro. Esto es un encuentro prácticamente imposible, pero muy conveniente para el que lo encuentra, ya que se supone que el pato y el puerro son ingredientes para una sopa de pato y puerro. El pato está haciendo todo el trabajo por ti, es como ir a tiro hecho. Y esto nos explica el origen de Farfetch, otro Pokémon que de otra forma habría resultado ininteligible. Hablando de patos, tenemos que hablar de Psyduck y Golduck. Hay quien dice que estos Pokémon son patos. Hay quien dice que estos Pokémon son ornitorrincos. Y bueno, sí, hasta cierto punto es cierto. Pero no podemos olvidar que la Pokédex nos dice que Golduck suele ser confundido con un Kappa, una criatura del folclore japonés. Y una de las más conocidas, me atrevería a añadir. El Kappa es muy popular, sobre todo últimamente. Me pregunto qué es esa gema redonda que tiene Psyduck en la frente. Estando basado en el Kappa, yo diría que tal vez es una referencia al Shirikodama. El Shirikodama, o bola del ano, es una esfera que contiene la fuerza vital de la víctima de los Kappas. Sí, hoy en día los Kappas son vistos como mascotas o criaturas monas, pero originalmente eran criaturas malvadas que arrastraban la gente al agua y les arrancaban el Shirikodama. ¿Cómo les arrancaban el Shirikodama? No quiero hablar de eso, no. Seguro que la gema de la frente de Golduck no tiene nada que ver con eso, pero realmente si basas un Pokémon en el Kappa y le das una bola de cristal, es que estás jugando con fuego. Bueno, la bola de cristal de la frente de Golduck realmente es una referencia al tercer ojo. No ese tercer ojo. Este tercer ojo. Este es el ojo de la mente. Este es el punto en el que se concentra toda la mente de las personas que están meditando. Es un concepto del yoga y de la mitología hindú. Este punto está marcado en Golduck porque Golduck conoce ataques psíquicos. No es el único Pokémon que presenta un tercer ojo. Otros Pokémon de tipo psíquico también presentan un tercer ojo. Pokémon como Espeon, que es un necómata, ¿os acordáis? Un gato de cola bífida. Como ya he dicho, solo voy a hablar de los 150 primeros Pokémon. Si menciono a Espeon es simplemente como prueba de que Eevee y sus evoluciones están basados en gatos. Veamos ahora ciertos gatos del folclore japonés que podrían haber inspirado las evoluciones de Eevee. Empecemos por Vaporeon. Es posible que esté basado en el Suiko, o tigre de agua. Sé muy poco sobre el Suiko, solo sé que se parece al Kappa, y no quiero hablar más del Kappa. El siguiente es Jolteon. Posiblemente esté inspirado en el Raichu, o animal del trueno. El Raichu es una criatura que puede cambiar de forma, puede adoptar la forma de un lobo o la forma de un gato, entre otras formas. El Raichu suele acompañar a Raijin, el dios del trueno, pero tiene la desgraciada costumbre de dormirse en los ombligos de la gente. Para despertarlo, Raijin le lanza un rayo, lo que suele tener trágicos resultados para el pobre hombre que sea dueño del ombligo. En cuanto a Flareon, no lo tengo claro. Es posible que esté inspirado en el Kasha, un gato envuelto en llamas que roba los cuerpos de los muertos que no han sido incinerados. Aunque también podría estar inspirado en un Gotoku Neko o gato brasero. El Gotoku Neko es un necómata que causa incendios en las casas. O tal vez Eevee no tenga nada que ver con ninguna de estas cosas. Tal vez Eevee simplemente sea una referencia a que los gatos son lo que se llama un bakemono. Un bakemono es el nombre que se le da a los animales que son capaces de cambiar de forma. Animales como el gato o el zorro. Hay más Pokémon basados en bakemono, como por ejemplo nuestro siguiente caso. Slowpoke y Slowbro. Primero empecemos hablando de Slowpoke. ¿Cuál es el origen de Slowpoke? Parece que Slowpoke tiene rasgos en común con la nutria. Los dos son mamíferos acuáticos con cola. El símbolo que veis abajo significa nutria en kanji. Si al kanji de nutria añadimos el kanji de árbol, el significado es perezoso. Así que el perezoso es una nutria arbórea. Bueno, en cualquier caso, Slowpoke parece que es la unión de ambos animales. Es una nutria perezosa. Uno de los comportamientos más icónicos de la nutria, bastante popular en Japón, es que la nutria utiliza piedras que apoya en su barriga para partir ostras. Este llamativo comportamiento de la nutria de mar está representado en muchos videojuegos y en bastantes ilustraciones de las nutrias en Japón. Es un comportamiento muy popular. Y es aquí donde entra en juego Shellder.
Hay una relación muy fuerte entre Shellder y Slowpoke. Los dos se unen para formar el nuevo Pokémon Slowbro. Pero Shellder cambia de forma y adopta la forma de una caracola. Esto es una referencia a otro tipo de monstruo que aparece en el folclore japonés. Slowbro es la conjunción de dos bakemono. Por un lado tenemos a Kawausou, la nutria que se disfraza de pescador. Y por otro lado tenemos a Sasae Oni, o caracola demonio, que se disfraza de mujer. El hecho de que Slowbro sea tipo psíquico simplemente denota que está basado en criaturas míticas. Podemos ver otro ejemplo de esto en el siguiente Pokémon, Exeggutor. Parece que Exeggutor está basado en el Jimenju, un árbol con caras humanas en sus frutos o en su tronco, del que no se me ocurre nada que decir. Ahora me gustaría hablar de Jynx, Electabuzz y Magmar. Aunque estos tres Pokémon no forman una familia propiamente dicha, están muy relacionados. Empecemos hablando de Jynx. Una de las figuras más populares de la mitología japonesa es Yama-Uba, una bruja de la montaña que come carne humana. Yama-Uba, una viejecita de la que no debes fiarte, es una figura recurrente en las danzas tradicionales japonesas, danzas como la kabuki o la no. El bailarín que representa a Yama-Uba puede llevar una máscara de una anciana amable al principio de la función y cambiarse la mitad del baile para empezar a representar a Yama-Uba, un demonio que intentará devorar la carne de los otros participantes en el baile. La cara de Yama-Uba es oscura porque la piel de los ancianos se oscurece con la edad. Y su pelo es blanco, gris o dorado porque la gente anciana tiene el pelo blanco, gris o dorado. Estas características se corresponden con el aspecto general de Jynx. Además, la descripción de la Pokédex de Jynx dice que se mueve como si estuviera bailando. Por otro lado, se dice que Jynx habla en algún tipo de lenguaje ininteligible. En ocasiones puede vérsela en sus gráficos de juego como si estuviera cantando. Todo esto inspirado por Yama-Uba en el baile japonés. Pero, ¿qué hay del tipo hielo? Como ocurre en todas las mitologías, las figuras más populares suelen intercambiar leyendas. En este caso, Yama-Uba suele coger influencia de otra criatura llamada Yuki-onna, la mujer de la nieve. Es de esta mezcla de donde surge Jynx. Jynx tiene elementos de Yuki-onna, por ejemplo, su tipo hielo y el beso amoroso, un ataque que duerme al oponente. Habiendo aclarado los orígenes de Jynx, hablemos de los orígenes del Electabuzz. El Electabuzz parece estar inspirado en el Oni. El Oni, o ogro, es un tipo de criatura muy popular en Japón, una de las más populares. Los Oni suelen ser de color rojo, amarillo o azul, y suelen ir ataviados con un taparrabos de piel de tigre. También presentan cuernos. Estos elementos son visibles en el Electabuzz. La figura de los Oni suele ir entremezclada con la del dios Raijin, el dios del trueno que ya he mencionado antes. Raijin viaja por el cielo en una nube haciendo sonar sus tambores, que son los truenos. Es por eso que en ocasiones vemos cómo se representa a los Oni lanzando rayos. Y en el caso que nos ocupa, es por eso que el Electabuzz es tipo eléctrico. El último de este trío de Pokémon es Magmar. Hay muchos pájaros en el folclore japonés, pero ninguno es tan popular como el hombre pájaro Tengu. A los Tengu se les asocia toda clase de poderes: hacer crecer sus narices, hacerse invisibles, agitar abanicos y crear corrientes de viento, pero también tienen la capacidad de respirar fuego. Una figura muy relacionada con los Tengu son los Taimatsu Maru, que son como hombres pájaro. Su nombre traducido significaría antorchas de pino o algo así. Parece ser que este pájaro de fuego podría ser la inspiración de Magmar. En fin, que Jynx, Electabuzz y Magmar parecen estar basados en tres de las criaturas más populares de todo Japón. Estas criaturas son tan populares que existen máscaras tradicionales de ellas. Es por eso que estos Pokémon pertenecen al grupo huevo humano. Bien, esta es la última familia de Pokémon de la que voy a hablar hoy, la familia de Ponyta, el caballo de fuego. Me sorprendió mucho cuando empecé a investigar para hacer este vídeo que no había ningún yokai o demonio japonés que fuera un caballo de fuego. Esto lo digo porque yo había visto un caballo de fuego en un episodio de Cardcaptor Sakura. En este episodio, Sakura está en un templo y se acerca al estanque para ver qué suerte tendrá en el siguiente año. Y entonces aparece un caballo de fuego. Esto fue lo que me dio las pistas que me llevaron a averiguar lo que creo que puede ser el origen de Ponyta. Al parecer, en los templos japoneses pueden encontrarse estos trozos de madera que representan a los 12 animales del zodíaco chino. El zodíaco chino
anual y no mensual. Quien nace en un año tiene el signo de ese año. Pero el signo no viene determinado solo por uno de los 12 animales. Hay que tener en cuenta las 5 fases o 5 elementos de la filosofía china: el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Cada persona, es decir, cada año, tiene un elemento y un animal. Por ejemplo, el dragón de tierra es mi año, 1988. Así, en total, hay 60 posibles combinaciones para el zodíaco chino, de las cuales se supone que el peor de todos es el caballo de fuego. Las personas que nacen en el caballo de fuego son consideradas personas con mala suerte. De hecho, el pronóstico es tan malo que hay gente que decide no tener hijos en los años de caballo de fuego. El último año de fuego fue en 1966 y el índice de natalidad pegó un bajón tremendo. Se puede apreciar claramente en esta gráfica. Las familias no querían tener hijos de caballo de fuego porque la mala suerte de esos niños acabaría arruinando a toda la familia. Este gráfico es una prueba evidente de hasta qué punto había llegado esa superstición. En principio, nadie diría que Ponyta y Rapidash están relacionados con esta superstición, pero en la descripción de la Pokédex de Ponyta se nos dice que Ponyta es muy débil al nacer, que sus piernas no tienen fuerza, que no son capaces de sostenerle y que cae constantemente una y otra vez, pero que por fuerza de voluntad se levanta y sigue practicando cada día para ser más rápido y más fuerte. Es así como un día acaba convirtiéndose en Rapidash, que tiene un cuerno. ¿Y qué quiero decir con que Rapidash tiene un cuerno? Quiero decir que eso hace referencia a otra criatura de la que ya he hablado antes. Antes, cuando hablé de Arcanine, dije que al Kirin se le solía llamar el unicornio chino. Eso es porque a veces se le representa con un único cuerno. Y como tiene cuerpo de ciervo, a veces es ligeramente modificado su aspecto para que parezca que es un unicornio o un caballo con un cuerno. El Kirin, como ya hemos dicho, es el mayor símbolo de buena suerte y significa el nacimiento de una persona muy virtuosa. Es como una lección de Ken Sugimori, el diseñador de los Pokémon. Algo así como: no te fíes de tu suerte porque acabaría convirtiéndose en mala suerte. Y da igual que todos los demás digan que tienes mala suerte. Si trabajas duro, acabarás teniendo buena suerte. Tú te haces tu propia suerte. ¿Por qué digo que esto es algo que nos diría Ken Sugimori? Porque el último año del caballo de fuego empezó el 21 de enero de 1966. Ken Sugimori nació el 27 de enero de 1966. Él es un caballo de fuego.